Este podcast tiene lenguaje explícito y las opiniones son mías. Acá, piba afrocuom. La historia que vas a escuchar en este episodio le pertenece a Javier y a Camilo Juárez País, dos hermanos que vivieron en la clandestinidad durante la última dictadura cívico-eclesiástica militar en Argentina. Su papá, Enrique José Juárez, su mamá, Alicia Rosalía País, y su tía, Olga País, se encuentran desaparecidos. Alicia y Olga eran afroargentinas. Desde Buenos Aires, pero no desde Capital. De allá, del otro lado del riachuelo. Ese famoso conurbano de zona sur, ¿viste? De ahí vengo. Acá, piba afrocuom. Esto es Cabecita Negra, un podcast para poner el racismo argentino sobre la mesa. Cuando se habla de la dictadura, puede quedar o parecer muy lejano, pero no fue hace mucho. Estamos hablando de 1976, y la vuelta a la democracia tiene menos de 50 años activa. Yo no sé lo que es nacer en un país bajo un golpe militar. Tuve la fortuna de ser hija de la democracia. Pero si sé lo que fue esa época, es gracias a las historias que mantienen viva la memoria de la gente. La mamá y la tía de Camilo y Javier eran negras argentinas. Casi nunca se tiene presente esa parte identitaria de las personas que fueron víctimas del terrorismo de Estado. Alicia y Olga no fueron las únicas negras desaparecidas, porque el golpe militar también tenía entre bases el racismo, y por eso quiero contar su historia en este podcast. Bueno, yo me presento con el nombre que me pusieron mis viejos. Yo soy Javier Martín Nemesio Juárez. Soy Camilo Juárez País. Soy hijo de Enrique José Juárez y de Alicia Rosalía País. Ambos eran militantes en los años 60 y ambos son víctimas de la última dictadura genocida. La última dictadura genocida se impuso el 24 de marzo de 1976. Ese día, el gobierno de María Estela Martínez de Perón, acá en Argentina conocida como Isabelita, fue derrocado por los militares. Pero de historia vamos a hablar más adelante. Volvamos a Javier y a Camilo. Escuchemos cómo era su familia. Mi familia estaba formada. Inicialmente yo tengo recuerdos de muy chiquito de verdad. Tengo algunos recuerdos del lugar donde íbamos a la guardería, a 3-4 cuadras de casa, sobre la calle Caseros en San Telmo, o sea que eran menos de 4 años. De chiquito también tengo recuerdos de que mis hijos ya estaban separados y en casa vivíamos con mi mamá, Alicia Rosalía País, y mi hermano Camilo, Ramón Camilo Juárez. Sí, vivíamos en San Telmo, en la esquina del Parque Lezama. Era el único edificio que recuerdo, pues después hizo otro al lado, pero cuando era chico creo que era el único edificio de más de 9 pisos, o de 9 pisos, 10 pisos creo que tenía, de toda la manzana. En San Telmo y Montserrat vivían negros y libertos, como se le decía a los negros que habían comprado su libertad. Gran parte de su cultura y espiritualidad la mostraban a través del candombe, y por eso a esa zona se le empezó a decir barrio del tambor o barrio del mondongo, porque también acostumbraban a comer el estómago de la vaca. Vos entrabas a la casa, tenías un lavadero a la derecha, un pasillo, 2 cuartos por un pasillito, primero estaba el baño y después 2 cuartos, el cuarto de mi mamá y el cuarto nuestro, y después un living, y por la derecha tenías la cocina y después otro cuarto grande, donde era toda una pila de cosas de ropa, telas, máquina de coser, donde mi hija se dedicaba a laburar. En realidad estaba todo lleno de ropa y de cosas que se estaban haciendo y tejiendo y de costura, porque mi hija laburaba de eso. Pero el livingcito me acuerdo que tenía una mesa, unos mueblecitos de madera, y mi cuarto tenía unas repisas grandes, unas bibliotequitas grandes con la tele y una cama marinera. Si hay algo en lo que Camilo y Javier coinciden, es que la protagonista de esa casa llena de telas y música era Alicia, su mamá. Bueno, Alicia principalmente era una persona muy dulce, era afroargentina, usaba un afro muy grande, usaba ropas estridentes de los 60s. Mi mamá no puedo más. Primero se me ocurrió decir hermosa, porque realmente era muy bonita, era muy hermosa, muy linda. Era una persona muy dulce, muy contenedora, que laburaba un montón y laburaba muy bien. Sí, mi mamá se reconocía afroargentina, era parte de la comunidad de afroargentinos de San Telmo. Íbamos mucho a los carnavales al Club San Telmo, donde se reencontraba con toda su comunidad, ¿no? de
De pronto ella tenía en su habitación un afiche de Angela Davis, de pronto tenía libros de Frantz Fanon, tenía libros sobre las revoluciones en Argelia, en Cuba y en todo el mundo, porque era una persona muy querida, era militante de la Juventud Peronista del barrio de San Telmo, de la agrupación Evita, que además de tener una inclinación artística, porque ella era diseñadora de vestuarios de cine, teatro y TV, donde no solo dibujaba y diseñaba los vestidos, sino que también los hacía, cosía. Cuando mi vieja militaba, sí, nosotros íbamos, mi vieja militaba en JP, digo, en el barrio, hacía cosas para el barrio que hoy se hacen en los barrios, ayuda escolar, charla con los pibes, festivales de música. Después se juntaban en otros lados a arreglar plazas, a arreglar cosas. Sí, nosotros íbamos. Lo que pasa es que ahí, en la parte militante, pesaba mucho la figura de mi viejo. Enrique Juárez, papá de Camilo y Javier, fue delegado de Luz y Fuerza, un gremio sinónimo de lucha en nuestro país. Formó parte de la Conducción Nacional de la Juventud Trabajadora Peronista y fue jefe de la columna norte de la Organización de Montoneros. Mi papá era cineasta, fundador del Grupo de Cine de Liberación y militante de la Juventud Trabajadora Peronista, y era muy buscado desde antes del golpe de Estado por las fuerzas represivas. Enrique fundó Cine Liberación con su hermano Nemesio, Fernando Pino Solanas, Octavio Getino y otros compañeros. Una de las películas que dirigió fue Ya es tiempo de violencia, que cuenta el origen del movimiento estudiantil, obrero y social que se levantó en 1969 contra la dictadura de Juan Carlos Onganía y que se conoce como el Cordobazo. La película se hizo y se proyectó en la clandestinidad, y es que mucho antes del 76, Argentina ya había pasado varios golpes militares. Ya habían conocido otras dictaduras anteriores, ¿no? Pensá que mi viejo llegó a conocer a Perón, sabía lo que era la proscripción al peronismo, y venía de esa generación de resistencia, ¿no? De resistencia a las dictaduras y a los gobiernos proscriptivos que vivimos en nuestro país antes de la última dictadura, ¿no? La dictadura de Onganía, de Aramburu, etcétera. Ellos las conocían, entonces no esperaban que fuera quizás la dimensión que tuvo esta última dictadura de haber llegado a 30.000 desaparecidos, 200.000 exiliados y bueno, y 7 años de miseria y hambre y frustración, ¿no? Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. El 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas dieron un golpe al gobierno de Isabelita de Perón. La Junta Militar copó todo y de una decretó el proceso de reorganización nacional. Sí, escuchaste bien. Ellos le decían proceso de reorganización a una dictadura. En este golpe, el general del ejército Jorge Rafael Videla, el almirante Emilio Eduardo Macera de la Marina y el brigadier Orlando Ramón Agosti de Aeronáutica pasaron a ser las máximas autoridades del Estado. Por cadena nacional dijeron que habían tomado esas medidas por la patria porque estaban muy preocupados por la recuperación del ser nacional. Y obvio, no podía faltar la invitación a toda persona que apoyaba su, entre comillas, noble causa. La Junta Militar dividió el país en zonas, subzonas y áreas, así tal cual como se organizaban en el ejército. Las 3 Fuerzas Armadas, Ejército, Marina y Aeronáutica, se repartieron el control de las jurisdicciones y otros organismos de gobierno como los ministerios o los medios públicos en 3 partes. Porque claro, esa era la forma más sencilla para organizarse y reprimir toda acción, entre comillas, subversiva. Ninguno entendía en ese momento el nivel de perversidad y de planificación que se había hecho desde el Estado, que llevó a no solo lo que todos conocemos como delitos de lesa, sino a la gravedad, la profundidad y la organización a la que el Estado se había preparado para producir el exterminio que produjo. Digo, el genocidio fue realmente así. Digo, antes las dictaduras eran, bueno, te pueden torturar, te pueden golpear, puede haber algún muerto en una comisaría, pero no era un proceso donde aniquilaron a lo mejor de una generación de forma tan determinada, tan precisa y tan planificada. Hasta el caso de los pibes, en el caso del secuestro de los bebés, tenerlas embarazadas para que den a luz y después entregar a los pibes. Eso claramente implica toda una planificación que no estaba, o sea, ninguno podía pensar de esa forma.
Al último golpe se le dice dictadura cívico-eclesiástica militar porque lo apoyaron personas que formaban parte de organizaciones civiles como la sociedad rural y también de grupos empresarios y financieros. Y obviamente los sectores más conservadores de la Iglesia Católica no podían quedarse afuera de eso. A esto se le sumaron también la mayoría de los medios de prensa. En definitiva, cualquiera podía hacer su parte. Ni más ni menos, uno o una podía y debía denunciar cualquier actividad sospechosa. Cualquier persona que no estuviera de acuerdo con sus ideas o medidas era un subversivo. Si era sindicalista, por ejemplo, era subversivo. Igual no hacía falta ser parte de un sindicato para que te tengan en la mira. Ojo, podías ser estudiante, maestro, militante, político, artista. Los militares podían detenerte sin acusación, sin un juicio, sin un abogado y sin defensa social. ¿Y qué había de fondo en todo esto? Además de combatir todo tipo de subversión para ordenar la sociedad, el golpe de Estado impuso un nuevo plan económico. Comerciar con todos los países y proyectar nuestra singularidad como Estado soberano, sin desvirtuaciones extremistas o demagógicas. Fue Videla quien le dio el puesto de ministro de Economía a José Alfredo Martínez de Hoz. ¿Y quién carajo era Martínez de Hoz? Acá me voy a apoyar en las palabras del historiador Felipe Piña. Él explica que José Alfredo Martínez de Hoz fue un economista que venía de una familia muy tradicional. Su tío tatarabuelo fue un traficante de esclavos, ni más ni menos, que colaboró con los invasores ingleses y apoyó al virrey Cisneros durante la Revolución de Mayo. Qué curioso, ¿no? Igual casi se me escapa el detalle de que su abuelo José Toribio fue el creador de la Sociedad Rural Argentina. Martínez de Hoz creía que existían dos grandes monstruos que no permitían que la Argentina creciera. Uno era la clase obrera. Según él, era demasiado demandante y era muy indisciplinada por la protección de los sindicatos. Y el otro, la industria nacional, a la que describía como ineficiente y poco competitiva y decía que dependía del mercado interno y del subsidio estatal. He manifestado muchas veces que desbaratada la orgánica y la logística de las bandas subversivas, desenmascarados sus ideólogos y sus agentes, se ha iniciado la persecución para operar su total aniquilamiento. Para imponer su ideología, la dictadura se basó en la censura total. Imagínate que se tomaron el tiempo de secuestrar y quemar libros de matemática solo por tener la palabra Cuba o cubismo, y que cientos de canciones y películas fueron totalmente prohibidas. En esa época, Argentina no era el único país bajo régimen militar. En paralelo, los países hermanos como Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia también estaban viviendo lo mismo. Los comandos de Estados Unidos y Francia habían entrenado a los oficiales que después perseguirían civiles de acá y gran parte del Cono Sur. Ese entrenamiento incluía la instalación de campos de concentración clandestinos donde secuestraban y torturaban a los detenidos y las detenidas. Te invito a googlear Plan Cóndor. Por la persecución constante del ejército, muchas personas se vieron obligadas a abandonar su provincia o país. Tuvieron que cambiar su apariencia y sus nombres, porque el proceso de reorganización nacional hablaba de aniquilar. A un mes del golpe de Estado, más o menos, entró policía federal a nuestra casa y fuimos llevados hasta la comisaría, que era muy cerca de donde vivíamos, en el barrio de San Telmo. Y bueno, ya en la comisaría fuimos interrogados por el paradero de mi papá. En ese lugar estuvimos con mi hermano, que teníamos 7 y 8 años. Estuvimos unas horas hasta que nos buscaron nuestros abuelos paternos y nos fuimos con ellos. Mi mamá estuvo en esa comisaría, después fue llevada desde la comisaría a un centro clandestino de detención, no sabemos a cuál, y unos 10 días más tarde apareció como detenida en la cárcel de Devoto a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Los hermanos se quedaron solos, sin Alicia, y ahí fueron a vivir en la casa de sus abuelos paternos. Estando, con mis abuelos, nos rescata nuestro papá. Estuvimos en Rosario viviendo en forma clandestina durante todo ese año, 1976, y
Allí conocimos a nuestro hermano más pequeño, hijo de mi papá con su compañera, Estela. Javier y Camilo no pudieron estudiar normalmente cuando estaban en Rosario. Como vivían en la clandestinidad, no tenían cómo anotarse en la escuela. Para no despertar sospechas, lo que hacían era meterse en horario de clase en alguna escuela y después irse cuando terminaba el turno. En Rosario conocieron a su hermano más chiquito, el hijo de su papá con su compañera Estela, a la que asesinaron en octubre de ese año. La decisión fue que Camilo y Javier volvieran a Buenos Aires. Enrique mantuvo su militancia en la clandestinidad, hasta el 10 de diciembre de 1976, cuando lo detuvieron. Volvemos en este tren con esta compañera, que ni me acuerdo el nombre, la gente conocía, eran el tío, el gordo, el petizo y la petiza. Bueno, cuando volvemos de Rosario, volvemos a la casa de mis abuelos, y ya en ese momento mi tía, para fines del 76, dice, bueno, yo conseguí una orden judicial para volver a abrir la casa, de donde nos había sacado la policía, y voy a volver y vamos a rendir y van a estudiar para terminar el examen. Cuando se llevaron a su papá, Camilo y Javier pensaron que al poco tiempo liberarían a Alicia, porque creían que ella estaba detenida solo por haber sido esposa de Enrique. Lo que decía mi tía es, bueno, tu vieja ya, no tiene sentido que la tengan adentro, la van a largar, la van a liberar. La tía de la que habla Javier es Olga, la hermana de Alicia. En ese momento, ella consiguió una orden judicial para abrir la casa de San Telmo y vivir ahí con Camilo y Javier. Y lo logró. Pero no estuvieron más de 2 semanas porque un grupo de militares entró a detenerla. Olga le pidió que por favor no se lleven ni a Javier ni a Camilo y que les dejaran las llaves de la casa a una vecina. Fue lo único que respetaron. Por ejemplo, de mi tía Olga no sabemos absolutamente nada. Sé que fue el ejército porque yo fui a abrir la puerta y eran gente con uniforme del ejército. Pero no sabemos a dónde la llevaron, no sabemos por qué, porque ella ni siquiera militaba. Fue que mi tía la secuestran porque fue una negra que les mostró una orden judicial para que reabran la casa. Y como respuesta la secuestran a ella. Porque realmente al no estar militando, no tener vínculos con ningún compañero, no había ningún motivo, entre comillas, claro, no se puede decir motivo no hay nunca, digo, pero no había ningún tipo de justificación hasta desde el punto de vista más perverso para que les hayan llevado a mi tía. Así que yo creo que ahí sí pesa que una negra les haya mostrado que bueno, que tenían que volver a abrir la casa, que tenían que, por lo menos judicialmente, arrepentirse de la detención de mi vieja. Javier y Camilo vuelven a vivir con sus abuelos paternos. Alicia fallece en la cárcel de Devoto. A mi vieja la maltrataron más por ser negra, aparte de ser guerrillera. La médica que se negó a atenderla, que era la directora del hospital de la cárcel de Devoto, le dijo que no iba a atender a una negra guerrillera. Cuando falleció mi mamá, fue la primera huelga de hambre de las presas políticas y removieron a esa directora del hospital. Es una de las imputadas en la causa de mi vieja. Así que el racismo y el contenido racial que tenía la dictadura contra los judíos también, contra los gays, contra todos los morochos en nuestro país. La mayoría son de pueblos originarios, pero bueno, ya te digo, es la negación de que nuestro país fue, en la época de colonia, hubo 2 millones de negros de raza africana, afroargentinos. Entonces, ignorarlo y negarlo y ocultarlo no pudieron, no van a poder porque hoy hay mucha gente reivindicándose. El terrorismo de Estado ejercido por la última dictadura cívico-eclesiástica militar fue un plan sistemático de terror, tortura y desaparición de personas. Se ocuparon de secuestrar a personas en la calle a plena luz del día o por la noche o madrugada. Entraban a sus casas, las encapuchaban para que no supieran a dónde las llevaban y pasaban a ser desaparecidas o desaparecidos. Esto significa perder la identidad y eso implica perder la humanidad también. Frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X. Y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. Cuando el terrorismo de Estado estaba llegando a su fin en el 83, los militares se encargaron de destruir todos los archivos que existían sobre el secuestro, la tortura y la desaparición de personas. Es muy importante tener esto presente, porque por eso
es que cada 24 de marzo o 16 de septiembre se nombra a los 30.000 desaparecidos y desaparecidas presentes. Ese número es una cifra abierta. Al no existir registros suficientes, es imposible determinar un número exacto. Por eso te cuento la historia de Camilo y Javier, que mantienen vivas las identidades de Enrique, Alicia y Olga. Cuando Alicia falleció, sus abuelos paternos, o sea, los padres de Enrique, reclamaron el cuerpo, pero se lo negaron por no ser familiares directos. Un juez denunció la detención ilegal y el asesinato de su mamá por tratarse de una muerte dudosa. Como era de esperarse, la causa se cerró. Javier y Camilo no tuvieron noticias del paradero de los restos de su mamá hasta 2011, cuando dieron con un expediente que indicaba que a Alicia se la enterró como un NN en el cementerio de la Chacarita. De su papá Enrique, que había sido detenido el 10 de diciembre del 76, se sabía por los medios Clarín, La Nación y La Opinión que había sido abatido en un enfrentamiento junto a otras personas. Esos medios de comunicación compartían versiones muy distorsionadas de lo que en realidad pasaba. Un periodista de Clarín les confirmó a Javier y Camilo que le habían pedido que publicara esa información sin tener una fuente. Recién en 1985, gracias al informe de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, CONADEP, se enteran que ese mismo día que lo desaparecen, Enrique fue visto en el casino de oficiales de la Escuela de Mecánica de la Armada, la ESMA. El informe indica que los compañeros vieron a Enrique llegar muy mal herido y que falleció en el sótano. De su tía Olga País no saben absolutamente nada desde el día que se la llevaron de su casa en San Telmo. Estoy muy agradecida con la predisposición y cariño con la que me recibieron Camilo y Javier. Sin ellos estas historias, estas identidades posiblemente hoy no estarían presentes. Es un trabajo colectivo y comunitario el cuidar y compartir la memoria de quienes nos faltan. Aunque directamente no te haya tocado de tan cerca con tu familia o alguna persona conocida, la herida del terrorismo de Estado es algo que compartimos como pueblo argentino y latinoamericano. La Alicia País fue una negra preciosa. Ella llevaba a Camilo y Javier a los carnavales de la comunidad afroargentina ahí en San Telmo y les enseñó lo importante y valioso que es ayudar, cuidar y construir con el otro que tenés al lado. Yo llevé esa manzana, nosotros éramos requisados, revisados en todo en la visita. Sin embargo, pude llegar a esa manzana, llegamos a una sala donde había una reja en el medio y estaban los familiares de un lado y las presas del otro. Y yo pasé esa manzana, porque me decía mi tía que no le daban casi nunca postre ni fruta. Entonces pasé la manzana y ella la mordió y se la pasó a las compañeras. Y yo me indigné, es para vos la manzana, mamá. Y me dijo, no, acá compartimos todo, ya vas a entender eso. Memoria, verdad y justicia para el Enrique, para la Alicia, para la Olga y para los y las 30.000 desaparecidos y desaparecidas. No sé cómo agradecerle a Javier y a Camilo por todo su tiempo y por contar sus historias y la de su familia. Conocerlos fue un antes y un después. Escucharlos hablar en primera persona sobre ese momento me hizo acercarme más a ese espacio. Agradezco su enorme trabajo por la memoria, la verdad y la justicia. Gracias por dejarnos contar la vida de su mamá, papá y tía. Esa bien ahí que llegaste hasta acá. Estoy segura de que me terminaste odiando o amando. No hay punto medio para esto. Te dejo el único Instagram que manejo, @pibaafroquom, por si te pinta llenarme de amor o puteadas. Cabecita Negra es una idea original de Piba Afroquom presentada por el programa Sondap de Spotify y producida por Parque Podcast. En la coordinación general tenemos a la Arlen Buchara, quien produce, corrige guiones y asiste en la dirección de voz es Lucila Lopardo. El diseño de sonido y dirección va de la mano de Paula Manini
Rubén Ordóñez es el encargado del mastering y la Rocío Frigerio es quien diseña el arte de la serie. Gracias a vos, Cabecita, por escuchar y estar.